Estas son las noticias más importantes. Quedarse en casa no es opción para millones de trabajadores mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia apoyos para personas que viven al día ante la emergencia por el COVID. Jalisco reporta primer muerto, es el tercero a nivel nacional. López Obrador ya habla de crisis económica a consecuencia de la enfermedad y por el precio del petróleo. Además, el mandatario mexicano hizo una propuesta para un saludo durante la contingencia a causa del COVID. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política de México, dale en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo más relevante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en territorio mexicano. No tiene por qué meterse en la política de otro país, le dice el embajador de Estados Unidos al expresidente de México, Felipe Calderón. El expresidente criticó, fíjese, nada menos que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su desempeño en tiempos de crisis, una situación bastante complicada en la que se metió el expresidente Calderón, considerando que su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García, se encuentra preso allá en Estados Unidos por estar vinculado con delincuencia organizada, sobre todo en el tráfico de enervantes y su cercanía, sus tratos con el Chapo Guzmán. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le respondió al expresidente mexicano Felipe Calderón que no se meta en la política interna de la Unión Americana. Calderón retuiteó un mensaje de Joe Biden en el que critica la actuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En tiempos de crisis, un presidente debe calmar y confortar, mostrar el camino con mano firme y proveer un faro de esperanza al pueblo americano. Donald Trump es incapaz de hacer eso. Lo escribió Joe Biden y pues lo escribió el propio Calderón también. Sin embargo, el embajador Landau le respondió: en tiempos de crisis un expresidente no tiene por qué meterse en la política doméstica de otro país. Ahora más que nunca nos toca trabajar juntos, no politicemos a todo, por gracias a Dios. Y bueno, aquí podemos ver estos intercambios de Twitter que tuvieron pues estos dos personajes. Y bueno, en otro asunto, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México ya se tomaron medidas como estas. Cierran bares, centros comerciales y cines a consecuencia de la enfermedad del COVID. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, hizo un llamado para permanecer. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, hizo un llamado para permanecer el mayor tiempo posible en casa. Así que a través de un video informó que estarán cerrados centros comerciales, bares, centros nocturnos, comercios no prioritarios, deportivos, teatros, entre otros. De igual manera, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer también esta medida. Y por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este saludo ante la enfermedad. El titular del Ejecutivo Federal indicó que esta propuesta será sometida a su gabinete. Pero escuchemos al propio mandatario mexicano lo que expresó en su conferencia de prensa matutina. Yo quiero, ahora en la reunión, quiero hacer una propuesta a los médicos, a ver si me lo aceptan. ¿Cuál es la propuesta, presidente? Quiero hacer una propuesta sobre el saludo. ¿Cómo sería? Tocando el corazón. Y presidente. Pero hay que ver si el saludo no lo recomendó la Organización Mundial de la Salud. Si lo recomendaron ellos, ese es el saludo. Y si los médicos dicen que es codeándose, así va a ser. Yo recibí hace como un mes y medio a Larry Fink, que es el del fondo BlackRock, uno de los fondos económicos, financieros más importantes del mundo. Y ya empezaba esto del coronavirus. Y me dice, a ver, vamos a saludarnos.
y era así de patada, ¿no? Entonces, no, así no, ni patadas ni codazos, el corazón. ¿Se acuerdan cómo era antes con los adultos mayores, nuestros padrinos? ¿Sí? Era una inclinación y ellos tocaban la cabeza. Entonces, como no se puede ahora tocar la cabeza, es la inclinación, pero con la mano en el corazón. Eso fue lo que expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo cual le ha valido críticas por parte de sus adversarios, porque según ellos no toma con seriedad lo que está ocurriendo. Y en este contexto, pues ya habla de crisis económica, consecuencia de la enfermedad y por el precio del petróleo. Aunque ha habido inestabilidad y depreciación de la moneda, yo he sugerido con respeto a la autonomía de Bancico que se cuiden dichas reservas, dijo Andrés Manuel López Obrador. Sí, no nos pega mucho la crisis económica que se está visorando y sintiendo ya por la enfermedad, por la caída en el precio del petróleo. Y en otro tema, Jalisco reporta primer deceso a consecuencia de esta enfermedad, el tercero a nivel nacional. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que a partir del jueves 26 de marzo iniciará un programa de pruebas masivas de COVID para detectar casos de contagio y comenzar el aislamiento de casos sospechosos. Así se encuentra hasta el momento esta situación. También Andrés Manuel López Obrador anunció apoyos para personas que viven al día ante emergencia por esta contingencia. López Obrador dijo que se está cuidando no afectar la economía nacional ante la pandemia del COVID y se está pensando en la gente más pobre que tiene que salir a ganarse la vida porque no tiene un salario fijo. En este sentido, anunció apoyos para las personas que viven al día a fin de aminorar sus afectaciones ante la contingencia, por lo cual se darán tandas para el bienestar y créditos a pequeños comerciantes. López Obrador dijo que se está cuidando no afectar la economía nacional ante esta situación y que se está pensando en la gente más pobre que tiene que salir a ganarse la vida porque no tiene un salario fijo, además de garantizar la protección de los grupos vulnerables como son las personas de la tercera edad. Reiteró su crítica a aquellos que piden que se cierre todo y se establezca el total distanciamiento social. Sin embargo, dijo que no todos lo pueden hacer, pues tienen que salir a trabajar para tener el sustento diario. Y bueno, en este sentido, pues efectivamente quedarse en casa no es opción para millones de trabajadores y trabajadoras de México. En México, el riesgo de parar y no salir a trabajar alcanza poco más de la mitad de los trabajadores. Las estadísticas oficiales dicen que 56.2% de la población ocupada labora en el sector informal, como trabajadoras domésticas, comerciantes ambulantes o taxistas, lo cual pues pone sin duda alguna a México en una situación muy compleja y es lo que López Obrador ha estado insistiendo una y otra vez que se debe proteger a este tipo, obviamente, de sector de la sociedad. Se registraron alrededor de 31 millones de trabajadores sin acceso a prestaciones sociales, de los cuales el 78% se ocupa en el sector servicios, en el comercio o en actividades agropecuarias. Ante la emergencia sanitaria, el paro de actividades implicaría una profundización de los efectos de la desprotección para este sector de la población. Uno, no tienen acceso a las instituciones de salud pública de contribución social, el IMSS y el ISSSTE, lo que supondría que de necesitar servicios médicos tendrían que buscar espacio en las unidades de la Secretaría de Salud o pagar por los servicios privados. Y dos, no están registrados ante las autoridades como trabajadores remunerados, por lo que no tienen acceso de licencias de enfermedad o periodos vacacionales con goce de sueldo o salario y tampoco tienen contratos formales que garanticen sus ingresos en tiempo y forma. En estos 31 millones de trabajadores no solo se encuentran los comerciantes, por ejemplo, de la central de abastos, de mercados o de pequeños negocios. También se encuentran los jardineros o choferes privados, las trabajadoras domésticas de hogares particulares e incluso empleados de empresas o negocios registrados formalmente, pero que realizan prácticas de evasión de su responsabilidad patronal. Así las cosas en México. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale a la campana para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y ojalá nos dejes aquí abajo tus comentarios.